tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, y todo daría, y no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti y de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele y que debilita y que desespera por ti. Buenas tardes o buenas noches. En esta época oscurece un poco más temprano. Vamos a pasar un tiempo hoy de vuelta de meditación, seguir con este estudio del libro de los Salmos que venimos haciendo los días martes. Pero bueno, antes de empezar con el Salmo 90, que es el que vamos a ocupar hoy, vamos a pedirle a Dios, como hacemos siempre, que Él sea el que guíe todo lo que vamos a meditar y a decir esta noche. Padre Celestial, Señor, delante tuyo no tenemos nada para ocultar. Por eso, Señor, presentamos nuestras vidas delante de ti para que nos examines. Señor, queremos llegar a ti y ser agradables, Señor, a ti. En esta noche vamos a meditar en este salmo precioso de la Biblia y queremos, Señor, que tú nos hables. Señor, que tu palabra por sí misma opere en nosotros cambios, nos anime, nos fortalezca. Señor, gracias porque podemos llegar a ti y con la certeza de que estás ahí escuchando. También en un día como hoy vamos a dedicar un tiempo especial también a orar por nuestros hermanos, por eso acudimos a ti, Señor, que eres el único que lo puede todo. Bendice, Señor, este momento, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Hoy vamos a leer el Salmo 90, a meditar en él. El Salmo 90 es el único salmo que escribió Moisés. Es, por lo tanto, el salmo más antiguo de los que tenemos. Más o menos 1400 antes de Cristo, por ahí, vivió Moisés y este salmo fue escrito por él. Así que es el salmo más antiguo y, como siempre conviene hacer cuando uno se enfrenta con la palabra de Dios, es contextualizarse y meterse en el momento en que las cosas fueron escritas. Por eso yo voy a utilizar y voy a mencionar y a leer un comentario que hace William MacDonald sobre, como una introducción a este salmo. Se las leo, dice así. Dice William MacDonald: permíteme usar un poco de imaginación santificada al explicar este salmo. Me hace acordar a Walter, que dice, usemos la imaginación. El escenario es el desierto de Sinaí. Ocurre durante los años después de la vuelta de los espías a Cades Barnea con su malvado informe. Ahora el pueblo camina por el desierto vagando sin llegar a ninguna parte. Es un tiempo y un ejercicio frustrante. Cada mañana un mensajero llega a la tienda de Moisés con un informe nuevo de las fatalidades. Muerte, muerte, muerte y más muerte. Lo que más se escucha en las noticias son las defunciones. Parece que aquel desierto se está convirtiendo en un gran cementerio. Cada vez que el pueblo levanta el campamento, deja atrás otro campo lleno de sepulcros. Este día en particular, Moisés, el varón de Dios, ha llegado al límite de lo que puede soportar. Abrumado por la mala noticia, se retira dentro de su tienda, se postra en tierra y derrama esta oración delante de Dios. No tenemos ninguna certeza de que esto sea así.
Esta es la imaginación de MacDonald. Lo que sí es cierto es todo el contexto que él menciona. Moisés está en el desierto, el pueblo salió de Egipto, llevado por la mano de Dios poderosa, y en el desierto y por la dureza del corazón del pueblo de Israel, tienen que vagar 40 años dando vueltas hasta llegar al lugar que Dios había prometido. En medio de este contexto y de muertes y de todo esto difícil que sucede, está viviendo Moisés. Por eso no podemos tomar literalmente lo que dice MacDonald, pero sí podemos entender de que el contexto era este. Así que vamos a leer el Salmo 90. Dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana saciamos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Haz parezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Muy bien, esta es la oración de Moisés, que hoy tenemos plasmada en este libro de salmos, de cánticos, de oraciones. Quiero que veamos este salmo en 3 direcciones, esta oración de Moisés en 3 direcciones hacia donde va. Y la primera es el reconocimiento de Dios. Moisés está, como vimos, en medio de un panorama difícil, frente a un pueblo difícil, y toma un momento para presentarse delante de Dios. Y lo primero que él va a decir, versículo 1, es: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Versículo 2, antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Y en el versículo 4 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Como dicen siempre, o como se suele decir, cuando uno quiere empezar tiene que arrancar por el principio. Moisés tenía bien en claro por dónde arrancar. Y se retira a un lugar privado, solo, íntimo con Dios, como él solía hacerlo. Y lo primero que hace es reconocer delante de Dios su soberanía, su poder, su grandeza, su eternidad. Lo que mira alrededor de él es un desastre. Pero Moisés puede arrancar por el principio diciendo: Señor, tú eres un Dios eterno, poderoso, glorioso, y que todo lo puede hacer. La realidad que a nosotros nos rodea es complicada, hermanos. Las cosas que están pasando alrededor nuestro no son las que esperábamos. No quiero ser redundante en hablar del tiempo de pandemia, pero vivimos tiempos difíciles. Moisés nos enseña que cuando el panorama alrededor nuestro se está viniendo abajo, la salida es empezar por el principio y volver y mirar al cielo y decirle: Señor, tú has sido nuestro refugio siempre. Tú siempre fuiste, desde antes de que todo existiese y hasta siempre, tú eres Dios.
En primer lugar, la primera mirada, la primera perspectiva de Moisés es reconocer a Dios. Pero en segundo lugar, Moisés mira la fragilidad que tiene el hombre a causa del pecado. Una fragilidad que acarrea consecuencias, un pecado que acarrea consecuencias a la vida del hombre. Y vamos a ver dos consecuencias principales que podemos ver en este salmo. La primera es consecuencias físicas. Dice el versículo 10: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Saben que desde que Adán y Eva en el Edén pecaron, el hombre fue totalmente transformado, sacado, alejado de Dios, con consecuencias que el pecado tiene, de muerte, y no solo muerte espiritual, separación de Dios, y que el hombre ya no podía volver a estar en comunión con Dios, sino también la muerte física. Si bien sabemos y conocemos, por lo que la Biblia nos enseña, el hombre ha pasado por etapas de longevidades muy grandes. Matusalén, como todos sabemos, lo hemos aprendido en la escuela dominical o en las clases bíblicas, vivió 969 años. Moisés mismo, que está escribiendo esto, vivió hasta los 120 años. Pero lo cierto es que la vida del hombre es muy breve. Y mientras más Moisés mira a Dios y mientras más se acerca a Él, más cuenta se da de lo pequeño que somos. Por eso, las consecuencias que el pecado tiene para nosotros, la primera de ellas es que este cuerpo que tenemos va a sufrir penalidades, sufre enfermedades, los achaques que vienen con los años. Créanme que a los 20 años no sentía las cosas que siento ahora que estoy cerca de los 50. Pablo lo dice así en 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible, hablando de nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Eso no va a pasar hasta que estemos con el Señor un día. Hoy tenemos que vivir este tiempo donde este cuerpo sufre las consecuencias del pecado. Y Moisés se da cuenta, mira a Dios y lo primero que se da cuenta, Señor, nosotros no somos nada. Pero en segundo lugar, la fragilidad del hombre por su pecado tiene consecuencias en nuestra relación con Dios. Versículo 3 del Salmo: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Versículo 5: los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, que en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Versículo 8: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Así de distante está el hombre con Dios desde que el pecado entró en la humanidad. El hombre está lejos y no puede acceder a Dios. Moisés escribe este salmo, reconoce todo eso, pero también tenemos que reconocer que Moisés era un hombre muy cercano a Dios, un hombre que tuvo una relación muy especial con Dios. El título de este salmo dice Oración de Moisés, varón de Dios. Seguramente ustedes tienen eso escrito en sus Biblias. Moisés es esta persona que tuvo esa relación cara a cara con Dios. Acompáñenme a Éxodo 33. Dice así, Éxodo 33, versículo 18. Él entonces, Moisés, dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Moisés tenía una relación con Dios
íntima y muy cercana. Si bien Moisés está rogando en este tiempo y reconociendo lo poco que somos, también es cierto que Dios puede tener esta relación de intimidad con nosotros. Y mientras más conocemos a Dios, más grande lo vemos y más pequeños nos vemos nosotros. Es importante que delante de la grandeza de Dios podemos ser simples espectadores y admiradores, maravillarnos por lo que Dios es. Miren, el pueblo de Israel había visto maravillas que nosotros no hemos visto ni de cerca. Un mar abierto, cruzando en seco. Aún así, en algún punto eran simples admiradores de Dios. Pero Moisés tenía una relación especial. No era solo admirar a Dios, era vivir con Dios de cerca. Hoy nosotros vivimos en un tiempo diferente, un tiempo de gracia, donde la gracia de Dios siempre estuvo, quiero aclarar esto, pero vivimos un tiempo en donde la gracia de Dios se manifiesta de manera diferente. Hace un poco más de 2000 años, Dios mismo se hizo hombre en la persona de Cristo y manifestó su gracia de una manera distinta. Y hoy nosotros creo que no vemos a nuestro alrededor que Dios obre de esta manera como lo hacía en la antigüedad. Hoy no vemos un castigo quizás de Dios tan severo, porque hoy estamos en Cristo y vivimos en esta era de la gracia. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros no somos mejor que ese pueblo difícil, desconfiado, infiel. Nosotros no somos mejor que ellos. Sí tenemos la ventaja de que en Cristo obtenemos una posición de santidad. Somos santos, separados, apartados, y somos seguros ya ahí. Estamos seguros ahí. De ahí nadie nos saca. Tenemos un piso en el que hemos sido afirmados y de ahí nadie nos va a quitar. Pero también es cierto que hay un proceso de santificación al que somos llamados. Y este proceso de santificación solo se logra con la intimidad que Moisés pudo llegar a tener con el Señor. Dice Pedro, escribiendo en su primera carta, capítulo 1, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santificación es un proceso y un llamado al que todos hemos sido invitados, hermanos. Vivimos y disfrutamos este tiempo de la gracia de Dios. Pero tenemos que ser conscientes que la gracia de Dios no es un motivo para relajar nuestra santidad. Hoy quizás a nadie lo sacaron con los pies para adelante como Ananías y Zafira. Pero la gracia de Dios manifestada en este tiempo, de la forma en que es manifestada, no puede ser un motivo para que relajemos nuestra santidad. Pablo escribe en Romanos 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia de Dios sobreabunda. Esto es un motivo, pequemos, porque así la gracia se manifiesta. En ninguna manera. En ninguna manera. Dios no castiga quizás como antes. Pero crean, hermanos, que el pecado sí tiene consecuencias. Y a veces podemos acarrear consecuencias del pecado por mucho tiempo, por muchos años. Quizás por toda la vida. La gracia de Dios nos envolvió, estamos seguros en Él, pero a veces nuestros actos pecaminosos, nuestros pecados, nuestra falta de lealtad a Dios, nuestra laxitud en tomar en serio lo que Dios nos pide, puede acarrear consecuencias difíciles.
Moisés mira primero a Dios, reconoce su grandeza y después mira al hombre y reconoce la fragilidad del hombre. Pero en tercer lugar, el último punto, Moisés pide ayuda. Moisés pide ayuda frente a estas dos consecuencias. Esta fragilidad del hombre que está vista en su cuerpo, en su vida física, natural y en su relación con Dios. Y Moisés está conectado con ese Dios que es el único que puede solucionar estas cosas. Por eso pide ayuda a Dios en esto. En primer lugar, ayuda frente a la brevedad de la vida, a las consecuencias físicas. Dice el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Lo que Moisés está diciendo, Señor, ayúdame a vivir, porque la vida es pasajera. Vieron que en uno de los versículos en el Salmo, él dice, el hombre es como una flor, crece a la mañana, pero a la tarde la cortan, se seca y pasa. Moisés en medio de esta realidad le dice, Señor, ayúdame a vivir. Pablo afirma este sentir, este pensamiento de Moisés en este salmo y nos exhorta a comprenderlo más aún y a utilizar bien nuestro tiempo y honrar a Dios. Dice Efesios 5, versículo 15, conocemos mucho este texto, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Vieron que Moisés dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dice Pablo, miren cómo andan, no como necios, sino como sabios, sabiduría de Dios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, porque el tiempo es poco, porque la brevedad de la vida es así, se va. Y en el versículo 17 va a terminar diciendo, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Porque no hay otra forma de que podamos redimir bien el tiempo, utilizar bien el tiempo que Dios nos da, que no sea ser llenos del Espíritu Santo. Y esto, como lo dice Pablo, es un mandato para nosotros. Yo no puedo esperar que alguien me llene del Espíritu Santo. Dice Pablo, ustedes sean llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, ni con esas cosas, sean llenos con el Espíritu Santo. Ustedes ocúpense. También va a decir en otros pasajes, no contristen al Espíritu Santo. Nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Él nos va a dar sabiduría, pero nosotros hoy, en este tiempo de la gracia, en donde a través de Cristo hemos recibido el Espíritu Santo, luego tenemos la obligación, la responsabilidad y el compromiso de ser llenos del Espíritu para saber aprovechar nuestro tiempo. La pregunta sería, ¿cómo manejamos el tiempo? Y no voy a dar respuestas. Yo conozco mi vida y conozco mis falencias en la utilización del tiempo. Pero la pregunta queda resonando de parte de Dios para todos nosotros, para cada uno. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Como sabios o como necios? Moisés va a la fuente y le dice, Señor, ayúdame a contar los días para traer al corazón sabiduría. Pero además Moisés levanta su voz y pide ayuda a Dios frente a la otra consecuencia, a esta situación que el pecado nos ha puesto lejos de Dios, apartados de Dios y enemigos de Dios. Versículo 13 del Salmo, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Dos sentidos en los cuales apunta esta oración de Moisés. El primero es, Señor, sálvanos, ten misericordia de nosotros. Dice, de mañana sácianos de tu misericordia.
Dice también, sea la luz de Jehová de Dios sobre nosotros. Necesitamos ir al Señor en busca de misericordia. Si nos estás escuchando y alguna vez te acercaste a la cruz ya de Cristo, con total sinceridad, con arrepentimiento y con la fe puesta en el Señor, tenemos una tarea continua que hacer, ¿no? Pedro nos llama y nos dice que tenemos que confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si has aceptado al Señor, si sos parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, tenemos este trabajo constante que seguir haciendo, limpiándonos, porque la misericordia de Dios se renueva todos los días también para nosotros. Pero si nunca lo hiciste, si nunca llegaste a la cruz, el único lugar a donde podés ir para alcanzar misericordia y para que la luz de Dios llegue a tu vida es la cruz de Cristo. El primer sentido de esta oración, Señor, sálvanos y ten misericordia. Pero el segundo sentido de esta oración es el propósito. Señor, sálvanos para que podamos alabarte y servirte. Dice el versículo 14, de mañana sácianos de tu misericordia y el propósito, y cantaremos y nos alegraremos a veces. No dice a veces. Cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Versículo 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Necesitamos alcanzar misericordia y luz. Pero no es solamente obtener esto y ya está todo. Moisés dice, Señor, danos misericordia, acercarnos tu luz, pero para que nosotros podamos alabarte todos los días de nuestra vida y para que podamos hacer nuestras obras para vos. Pablo lo expresa de esta forma, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ahí está la salvación que obtuvimos cuando fuimos creados en Cristo Jesús, la regeneración, el nuevo nacimiento. ¿Pero para qué? Dice Pablo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto es una vida de adoración y de servicio. No alcanza con gozar los beneficios de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios. Todo eso debe provocar en nosotros y producir en nosotros una vida de servicio, una vida de adoración y de alabanza a Dios. Quiero cerrar. Y quería cerrar pensando en dos cosas. Algo ya mencioné. La primera dirigida a la iglesia, a los que algún día hemos pasado por la cruz del Señor. Nos hemos arrepentido, hemos sentido el peso del pecado y hemos puesto nuestra fe en Cristo. No alcanza con eso. Necesitamos producir una vida de adoración, de alabanza, de servicio. Y todos los días tenemos que renovar este compromiso con el Señor. Todos los días tenemos que hacer esta oración o tener este sentido de la oración de Moisés. Señor, tú eres el Dios grande. Tú siempre has sido nuestro refugio. Tú eres eterno de siempre, desde siempre y hasta siempre. Tú eres Dios. Pero Señor, necesito confesar mi pecado. Pero además de eso, Señor, yo quiero servir. Por eso, dice Moisés, confirma las obras de nuestras manos. Señor, yo sé que hay obras que preparaste de antemano para que yo ande por ellas. Y tal vez hoy no estoy andando ahí. Y este es el primer llamado a la iglesia. Pero en segundo lugar, quizás alguien está escuchando esto por primera vez. Quizás nunca entraste a una iglesia. Quizás te daba lo mismo Dios. Quizás no sabes ni quién es Cristo. O conoces a un Cristo de cruces, de cuadros, de pinturas.
Y yo quiero decirte que la única forma de poder volver a agradar a Dios es la cruz de Cristo. No hay nada, absolutamente nada, que puedas ofrecer para agradar a Dios, para poder adorarle y para poder servirle. Nada de lo que hagas por fuera de la cruz te lleva a ningún lado. La única forma de encontrar el camino de regreso hacia Dios es Jesucristo. Y es muy sencillo. Esto requiere arrepentimiento y fe. Arrepentimiento, reconocimiento de que somos pecadores, de que no podemos cumplir al 100% todas las demandas de Dios, no podemos. Y la fe puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, hecho hombre, para venir a pagar el rescate por nosotros. Y una vez que podemos hacer eso y depositar nuestra fe, nuestra confianza en ese Jesús, recién ahí comienzan los cambios. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, como leímos, somos hechos nuevas criaturas, creados nuevamente en Cristo Jesús. Y ahí sí, para buenas obras, que ya están preparadas de antemano. Y hoy el Señor te está llamando y la respuesta está en tu vida. O rompo mi orgullo, o rompes tu orgullo y te podés acercar a Dios, o seguís ahí donde estás. Pero quiero decirte que lo mejor que te puede pasar es quebrarte delante de Dios, reconocerle, poner la fe en Cristo y comenzar a vivir una vida que le agrade a Él. Con altibajos, con errores, créanme que nosotros tenemos miles de errores. Pero nuestra relación ya es diferente con Dios, porque acudimos a Él y Él vuelve a renovar su misericordia cada día con nosotros. Espero que este mensaje sea de edificación para todos nosotros. Vamos a orar entonces al Señor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra que siempre es clara. Te doy gracias porque tu palabra también es viva y es eficaz. Hemos pasado por la oración de este siervo tuyo allá por el 1400 a.C. Han pasado ya más de 3400 años. Y tu palabra es viva y eficaz hoy. Por eso, Señor, yo te pido que nos ayudes a nosotros a renovar este compromiso de santidad, compromiso de servicio, compromiso de adoración. Pero también, Señor, yo ruego por aquellas personas que nunca han reconocido en Cristo al Señor y Salvador. Señor, que esta noche o en el momento que alguien escuche esto, pueda entregar su vida a ti y comenzar a vivir de nuevo. Gracias por tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. El Señor les bendiga. Seguramente ahora, después de este mensaje, les va a llegar también un link con motivos de oración de la iglesia. ¿Qué más oportuno que el Salmo 90 para poder volver a levantar los ojos a Dios y decir: Señor, sálvanos? Acá estamos frágiles, con problemas, con luchas, con pecados. Escuche bien los motivos de oración y tómese un ratito delante de Dios. Reconozca su grandeza y encomiende también a Él todas nuestras necesidades. Que el Señor les bendiga. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes
viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, oh, tu diestra de poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Oh, Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, Jesús, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, solamente a ti. porque tu diestra Tu diestra de poder siempre me ha sostenido. Oh, tu diestra, Señor, me ha sostenido. me ha sostenido. Siempre ha sido tu diestra, Siempre ha sido, la que siempre me ha ha sido sostenido. el que me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Siempre has sido tú, siempre has sido tú, Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor.